Saludos familia, bienvenidos y bienvenida a Pizza Antheology. Andamos aquí ready con William. ¡Hey! ¿Cómo están? Y andamos, mira, con nada más y nada menos que Nehemías Lebrón. Saludos, corillo. Ya nos vieron en el podcast anterior, la pasamos espectacular. Estuvimos hablando de gentrificación y un montón de cosas más. Así que tienes que ir a chequearlo si no lo has visto. Pero también, nada más y nada menos que se encuentran en la parte de allá atrás a Richard Soto y Kevin Murillo, que son los que hacen que las cosas mágicas sucedan. Saluditos a los controles. Y en medio Bien, de los eso, controles. algo que tienes que recordar es que tienes que suscribirte, darle like, compartir este episodio. ¿Por qué? Porque nos ayudas a nosotros a salirle a otras personas, para que salgan en el algoritmo, para que otras personas nos vean y que en verdad nos ayuda un montón. Así que, hey, debería Y darle click. no solamente eso, al darnos like y subscribe, se les va a hacer fácil encontrar todos los episodios anteriores para que así puedan ver y les llegan notificaciones de los episodios nuevos. Para eso tienes que darle click a la A campanita. la campanita. ¡Cumplín! Mira, ahí el editor le va a poner ahí un cumplín. Y si no lo pone, pues me hizo caer mal y se pone una carita ahí que se ríe o lo que sea. A ver, ni modo. Pero Este que le iba a dar el botoncito de la risa y no le iba a ser así. Iba a ser así. Esta es una amenaza con esos controles. De verdad que si sigo teniendo los mismos audios, los voy a usar. Lo siento. Lo siento. Hashtag free en los audios. En medio de eso, que queremos hablar hoy acerca de la migración. Y nada más y nada menos que tenemos a el Nemo para hablarnos aquí Ahí está. sobre este tema complicado. Mira, Pasan sí. muchas situaciones en este tiempo. Definitivamente este tema es un tema complejo. Lo podemos abordar de muchas formas, porque al final cada uno de nosotros tiene algún tipo de historia con la migración. Espérate. Con más calmita, como me perdí. Okay. Lo vamos a abordar de muchas formas. Lo vamos a abordar de muchas formas. Lo Ok. podemos ver desde el punto de vista político, lo podemos ver desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista teológico, etcétera. Ok. Pero que digo que al final, independientemente, cada uno de nosotros, e incluso las personas que nos están escuchando, independientemente de la edad, probablemente tienen algún tipo, ¿verdad?, de Experiencia. experiencia migratoria, no necesariamente en su persona, pero también Conoce a alguien. Conoce a alguien, tiene familia. Y esto en Puerto Rico particularmente y en América Latina en general, incluso en el norte global, que ya lo definimos la vez pasada. Sí, deberías definirlo de nuevo. Claro, nos referimos evidentemente No tienes que cambiar la voz. el norte global. El norte global, pues, esencialmente son esos países, ¿no?, hegemónicos que tienen poder y ¿Qué es hegemónico? riqueza, pues poder, que tienen el poder, digamos, el dominio. Y pues esto pasa también en los países del norte global, particularmente cuando la gente del sur global migra a estos lugares. Por eso lo vamos a ver más ya mismo. Pero independientemente, el punto de todo esto es que es un tema cotidiano, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es migración? Lo primero que tenemos que saber es que la migración es un proceso social donde ya sean individuos o grupos, pues se trasladan de un lugar a otro. Puede ser dentro de un mismo país o puede ser hacia otro país. O sea que eso significa que si yo me mudo para Estados Unidos, ¿verdad? Es migración Eso es también. migración, Pues claro. yo sé que hay gente que dice, no, ¿Y si yo no yo- estoy emigrando, yo me estoy mudando. ¿Y si yo me Claro, mudé ¿verdad? de San Germán a San Juan? Estás migrando, ¿verdad? Esa es la migración del Yo me campo a la mudé. ciudad. Bueno, claro, eso al final es un eufemismo, ¿verdad? Que es una forma de decirlo más bonito, etcétera. Claro. Porque Eufemismo. Una manera de decir las cosas más bonitas. Sí, lo dijo. Según. es una forma de decorar, lo que sé yo, quitarle los pesos que tiene, porque al final hablar de migrante, esto puede, ¿verdad? Puede tener toda una carga negativa. Negativa, ¿verdad? No, esos son los migrantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hoy por hoy nadie quiere ser migrante o nadie quiere que lo tilden de migrante. Exacto. Bueno, imagínate, con todas las situaciones que están pasando alrededor del mundo, Definitivo. es complicado, ¿no? Pareciera ser que ser migrante está mal. Está mal. Exactamente. Es ilegal. Claro, pero al final eso también hace que se destapen todas unas dinámicas y unas relaciones de poder muy interesantes, porque al final no todas las migraciones se ven de la misma forma. Correcto. Pero ¿por qué eso sucede? O sea, Bueno. ¿por qué sucede el punto de que si es normal que ante las civilizaciones se han movido a través de los años y uno se muda de un lado a otro, cambia, por ejemplo, tú te mudaste de Maunabo a San Juan y ahora te vas a mudar de nuevo para Princeton. Claro. Yo me mudé de San Germán a San Juan.
William se mudó de De Carolina a San Juan. a San Juan, Que aunque básicamente. está uno al lado del otro, pero pero te mudaste y es un O sea, día e diferente. incluso que vaya, güey, que incluso estas migraciones también devengan unas relaciones de poder, porque al final San Juan, la capital, se ve y se percibe como el centro económico más poderoso de la isla. Por lo tanto, incluso esta forma en la que nosotros migramos de nuestros pueblos, La o sea, mayoría de las veces es por eso, porque a buscar un trabajo, Mejores voy oportunidades voy de buscar trabajo. mejor lugar, qué sé yo, voy a buscar este lugar donde vivir, que esa que es la tengas historia cosas de la más humanidad. cerca. Esa es la historia de la humanidad. Sí, sí, sí. La historia antigua, la arqueología, ha demostrado que nuestros antecesores comunes que tenemos desde la prehistoria, o sea, todos parten desde África. Claro. Por lo tanto, bueno, poblamos el mundo. Y cuando las cosas se ponían difíciles, se Claro. movían hacia otro lugar. Y si tomáramos la Biblia de manera literal, pues en el momento en que la cosa se le apretó a Abraham, ¿para dónde fue? Para Egipto. Claro. Porque en Egipto había abundancia, porque en Egipto, ¿verdad? Porque pasaba el río Éufrates, ¿verdad? Y en Nilo. si el río Nilo, qué sé yo qué, y cuando pasaban por ese lugar, pues en medio de eso, ellos van allí a buscar alimento, a buscar sustento. Lo mismo pasa en la historia de José, hay una hambruna y La se historia de mudan a Jesús. este lugar. La historia La de historia de Jesús, Jesús migra a Egipto a buscar refugio. Aunque hay gente que dice que no, que él no vivió directamente, que por sus padres. Pero... porque no fue mucho tiempo. Sí, porque está esta idea de que dicen, si tú no migraste, o sea, si no fue tu decisión, fueron tus papás los que se mudaron para otro lugar, entonces tú no migraste. Fueron tus papás. Y Bueno. hay gente que dice que Jesús no fue migrante porque sus papás se mudaron y no fue decisión de él. Y fue muy poco tiempo. Fue muy poco tiempo. ok. Sí. Ok. 2 años nada más, ¿verdad? Sí, solamente. Solamente, ¿verdad? 2 años que buscaron refugio, que buscaron cómo sobrevivir, etcétera. Pero en medio de eso, estamos viendo que esta situación pasa muy a menudo. A través de la prehistoria lo hemos visto, a través de la historia lo vemos, todavía hoy en día se ve. ¿Por qué esta situación de mudarse uno de un lugar a otro para buscar mejores oportunidades, para sustentar a tu familia o aspirar a hacer un mejor trabajo, etcétera, 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 o las condiciones que sean, aunque sea estar más cerca de tu familia, porque eso también sucede. Hay gente que está viviendo en la ciudad y se muda para el campo porque quiere estar cerca de su familia o está buscando algo distinto. O al revés. O al revés. Y en medio de esas cosas, sea la situación o la condición que sea de trabajo, de estudio, you name it, ¿por qué se ve mal que una persona se mueve de un lugar a otro? Mira, la migración es un acto humano, profundamente humano. Desde que nosotros existimos, migramos. Sin embargo, la realidad es que en la época moderna, es decir, a partir de 1492 en adelante, que fue el inicio de lo que va a ser para los efectos la sociedad occidental, the Western Civilization. Es decir, desde ese surgir de las zapatas de nuestra sociedad contemporánea, los poderes, es decir, los dominios políticos buscan servir a gente de determinadas cualidades. O sea, no todo el mundo se percibe de la misma forma. Por ejemplo, paradójicamente, las empresas imperiales de los europeos al Nuevo Mundo, América, es un acto de migración. Correcto. Sí. Sin embargo, una vez comienzan a establecer unas civilizaciones dentro, ¿verdad?, de todo el continente americano, esas civilizaciones servían a aquellos que se veían como los migrantes originarios, entre comillas. Que de hecho, cuando viene la mudanza, ¿verdad? De ellos hasta el Caribe, no enviaron a sus mejores personas porque pensaban, de hecho, muchos de ellos pensaban que hasta donde llegaba la vista, que era donde ese era el se borde, y por ahí mismo te ibas para allá abajo, ¿me Definitivo. entiendes? Y Sí, que ahí no enviaban ibas a los sobrevivir. presos, enviaban Claro. a los indeseados, Imagínate a toda los esa enfermos. gente que se Claro. quedó ahí en la tierra y los vio los barcos salir y de la nada no escuchó nada de eso y dijeron adiós, habrán muerto. Y por eso es que llegaron todas las enfermedades. Claro. Porque no enviaban a los Sí, sí, sanos, sí. enviaban a todos los enfermos. Y en medio de eso, cuando los envían hacia acá y todo lo demás llegan, etcétera,
vienen con una idea de conquistar. Por eso es que tú dices este imperio, Claro. ¿verdad? De descubrir. Sí, sí, no. O sea, como si ya no había nadie. Invisibilizar, Sí. descubrir, sí, Sí, definitivamente. sí, invisibilizar, quedarse con las cosas que tienen, explotar los recursos que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta idea es una mudanza, pero es una mudanza con la idea de cojo lo mejor que hay aquí Claro. y me voy. Y me voy. Y me voy. Entonces, hay un filósofo / sociólogo que me gusta mucho, se llama Michel Foucault. Foucault plantea que el poder siempre busca encubrir al poder, es decir, busca solidificarse. Estas nuevas sociedades que surgen como producto del imperialismo, este acto de establecerse en un territorio, tomar control y dominio de ese espacio, lo que comienzan a hacer es servir a las personas que se ven de determinadas Clases. determinado color, determinado posición social y Clase económica. clase económica, etcétera. Por lo tanto, todas esas preferencias y privilegios sociales van a comenzar a incidir en el establecimiento de una clase criolla que se va a adueñar del territorio. ¿Qué pasa? Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Sin embargo, en todos esos procesos históricos, nosotros vamos a tener una profunda mezcla de gente, de raza, migrando de aquí para allá. De hecho, hay un sociólogo puertorriqueño que, por paradojas de la vida, está ubicado en Miami, se llama Jorge Duani. Porque las cosas en Puerto Rico están precarias en el mundo universitario. Se fue para la Universidad de Miami y él escribió un libro que se llama Nación en Vaivén. Su tesis en ese libro, es decir, su propuesta, la idea que sostiene a lo largo de todo el libro, es que en todos los 500 años en el que Puerto Rico como país, como creación nueva, porque para los efectos lo que surge de ese clash, de ese choque con los indígenas, es una cosa nueva. Ya no es boriquén, es otra cosa nueva. En estos 500 años, Puerto Rico siempre ha vivido en un vaivén. Ya sea desde la metrópolis española al Caribe y viceversa, o cuando llegaron los estadounidenses en el año 1898, migrando para allá. Por lo tanto, o incluso migrando para Latinoamérica, migrando para Europa. O sea, ser puertorriqueño y ser caribeño luego lo extiende a la región del vaivén. Él va a elaborar, o sea, nosotros vivimos en constante vaivén, que, by the way, esta articulación que él hace lo podemos incluso plantear desde antes que Puerto Rico fuera una nación. Porque con los taínos se movían esencialmente. Claro, se movían, sí. Y tenían toda una comprensión radicalmente distinta a lo que nosotros tenemos de la región, porque nosotros pensamos en Puerto Rico como esta islita, pero ellos pensaban toda la región como parte de su casa, ¿no? Como un archipiélago, ¿no? De su, Sí, de su- se movían y no solamente Vieques y Culebra, sino Sí. la Española, Cuba, etcétera, ¿no? Claro. Las Bahamas. Toda esta isla adyacente. Exacto. Eran parte de su tierra natal. Por lo tanto, o sea, ser caribeño es vivir constantemente en movimiento. Y eso es importante porque cuando nosotros lo miramos en términos de las implicaciones políticas de hoy, es curioso porque en el mundo contemporáneo, estar en movimiento se ve mal Se ve mal. Pero y se criminaliza. estar en movimiento se ve mal y se criminaliza cuando son personas que no cumplen con el estándar que dijiste ahorita del siglo XVI Exacto. y siglo XV, cuando estábamos hablando acerca de cómo se tenían que ver esta persona que fuera de X color, que fuera de X clase social, que fuera de X estatus. Y en medio de eso, esas personas que se movían no tenían problema. Claro. Pero Ese- entonces los que están en constante movimiento, que no son de de ese estereotipo, podríamos decir, o de esa manera en cómo se ven, pues entonces ahí es que está el problema. Porque entonces las otras clases sociales dicen como que, hey, eso no está bien. Si yo lo hago está bien, pero si tú lo haces no está bien. Porque es que yo, de la forma en que yo lo veo, y me puedes corregir, eso va a lo que tú estabas diciendo, de cuando el poder encubre lo que es el poder. Exacto. O sea, si
si yo me estoy moviendo para tener una mejor vida, una mejor economía, etcétera, etcétera, aquellos que están trepados van a pensar, viene a coger lo que es mío, Claro. ¿verdad? Lo que ya es mío. Así que yo tengo el poder aquí, yo tengo el poder de decir que lo que tú estás haciendo está mal, ¿verdad? Porque ya se ha convertido en algo no de, pues, todo el mundo emigrar porque alcanzar un mejor estilo de vida. Se ha convertido en algo donde ya esto es mío y yo quiero seguir trepado aquí. Y entonces, si tú quieres esto, es ilegal. Y en medio de que si tú quieres esto es ilegal, si lo pondríamos tratando de ponerlo de manera simple, aunque esto no es un tema simple, pero tratando de simplificarlo un poquito, esto parte en cierto modo de la naturaleza, parte del mal y de la maldad del corazón del ser humano, en el sentido de decir, yo quiero tener este tipo de posiciones, este tipo de cosas, y con la idea de decir, con que tú llegues a este lugar, porque tú eres diferente, ya yo veo que tú me quieres quitar esto. Y hasta qué punto hay un cambio en el que decir, a qué momento dejamos de mirar al extranjero como una persona a la cual podríamos ser welcome con ella, tú sabes, que podríamos ser... que podríamos recibirle, que podríamos atenderle, como nos hablaba, ¿verdad? La Biblia con el tiempo de los judíos, atiende y cuida del extranjero, inclusive dale de comer, tú sabes. Y en medio de esa cultura de atender a aquellos y aquellas que viajan, porque era una sociedad que estaba constante en movimiento, ¿en qué momento comenzamos a dejar de ver eso como decir, no, es que ya tú no puedes entrar porque yo pienso que tú vas a venir a quitarme este tipo de cosas, o tú vas a venir a sacarme del poder? Y hasta qué punto, como humanidad, llegamos entonces a mirar desde, eso lo vemos en el macro, pero también lo vemos en el micro, con corillos, ¿me entiendes? Como que, tú no eres parte de este corillo. claques. ¿Los qué? Los claques. ¿Qué es eso? Explícanos el concepto de los 80. ¿Qué es los claques? Espérate. Mira la cámara, mira la cámara. Mira, ¿Qué los son los claques. claques? Tú sabes que en inglés muchas veces hablan de los clics. Ah, ok, ¿verdad? ok. Los claques son esos grupitos que se crean, esas subculturas que se crean, ¿verdad? Donde todo el mundo tiene las mismas cualidades. Por ejemplo, en Puerto Rico se da mucho los clubes de carro, ¿verdad? Que tú ves, a veces los ves en los estacionamientos, todos los Telcel, por ejemplo, o yo tengo un vecino que tiene un Mustang y Los Jeeps. y él va a un club de Mustang. Ajá. Eso es un claque. Ese subgrupo, esa subcultura que todos se reúnen por eso. Y si tú no tienes un Mustang, en el caso de ese subgrupo, pues, Fuera. ¿qué tú haces aquí? Claro. Pues los claques, palabra nueva que aprendí hoy. Pues estos grupitos, estos corillos, tú no puedes pertenecer a ellos por X o Y razón, como en el caso que tú dijiste de los carros, pero también pasa como que en amistades llega alguien nuevo, que se ve como que quién es este, y no buscamos la apertura de decir, ¿por qué no nos podemos conocer y buscar la manera en los puntos en que convergemos, en que somos iguales, que nos identifican, que nos pueden llevar a tener una buena conversación? Pero ya rápido vivimos como que encrispados, mirando de que todo aquel que llegue nuevo me va a quitar mi lugar, me va a quitar la atención, me va a quitar las cosas que tengo, quiere venir a tener mi posición. También se ven los trabajos, como que llega alguien nuevo, no, al nuevo no lo voy a entrenar porque el nuevo quiere venir a coger esto y creerse que es el más que sabe, Hey. X o Y. Desde el micro y desde el macro se ve dentro de la sociedad. Hay algunos teóricos que plantean que eso tiene razones genéticas o históricas que se han interiorizado y se han naturalizado en los seres humanos. Planteando un poquito, ¿verdad? A propósito, ¿verdad? De la prehistoria, cuando los seres humanos pues, buscaban hacer todo lo posible para sobrevivir, aquel que no era parte de mi clan, de mi claque, para los efectos, aquel que no era parte de mi claque podía ser entonces de mi clan, podía ser un enemigo Claro. que podía entonces desestabilizar completamente mi claque. vida. Porque Mi si claque. tú no eres de mi grupo, yo soy superior a ti. Si tú no eres de mi claque.
Si tú no eres de mi claque, Te responsabiliza, Willy. yo soy superior a ti. Pero O sea, en mi claque, yo soy superior a ti. No, no, pero Entonces, es que, no, porque por eso, es que no eres cada parte del grupo, claque. cada Exacto. grupo va pensando que yo Claro. soy mejor, tú eres Claro, mejor, y claro. al final de Claro, cuentas. pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, ¿Cuáles son los claques? Aquí en Puerto Rico, cuando estamos hablando de inmigración, Ajá. aunque para Estados Unidos nosotros no somos lo superior, ¿verdad? Porque no somos No somos estado. del mainland Ajá. y no somos colonia. estados, somos colonia. La periferia. De la misma forma, muchos puertorriqueños ven a nuestros hermanos dominicanos. Porque tuvieron que emigrar hacia donde yo estoy, yo soy superior a ti. Sí, lo ven como un claque diferente. Y entonces, nosotros nos movemos para los Estados Unidos y es lo mismo. Tú tuviste que mudarte para aquí. Tú tuviste que emigrar hacia aquí. Así que yo soy superior a ti. Y en Estados Unidos es bien curioso porque hay muchos claques. Tú sabes, están los corillos de distintos lugares de los que son. De los que Hacho, son dale a los botoncitos, o sea, hacen mejor eso. De los que son. Tú sabes, están los claques de los cubanos, de los dominicanos, de los boricuas. Y a veces pensamos que como salimos de aquí, donde somos el main claque, tú sabes, donde estamos en el main corillo entre nuestros, nos mudamos para Estados Unidos pensando que también somos del main claque, pero no lo somos. Y terminamos siendo en Estados Unidos del claque de las minorías, ¿no? Y en el medio de eso somos boricuas, viviendo en un lugar distinto, en un lugar diferente, y tratando de encontrarnos como que quienes pensamos igual, para que entonces compartir, y en medio de eso buscar esos pequeños claques. Lo cual es irónico porque Estados Unidos se formó por inmigrantes. Que venían de distintos Claro. claques. Ok, déjame decir algo antes que Luis siga diciendo la palabra claque. Sí, no, porque parece A mí que... me da una pavera aquí, ¿verdad? Esa palabra me parece muy curiosa. ¿Por qué? ¿Ah? Claque no es tan curioso. Vamos a dejarlo ahí. Sale de la palabra clics. Información de William. William, de verdad, te veo responsable de El esto. claque. Yo no soy responsable de las charrerías de él. Mira. Pero es que acabo de escuchar esta palabra por primera vez. Y te fascinaste. Y me Sí. fasciné porque es Te que fascinaste, te si fascinaste. ya William la definió, ¿por qué vamos a seguir utilizando la palabra grupos si podemos utilizar la palabra claque? Fonéticamente, tiene una cosa que ver con cómo suena. Ok, Suena pero, tripiosa. Suena tripiosa. lo pero que quiero suena decir. como claque. Ah, mira. Seguías. Decías. Los No es estudiantes tan tienen- complicado. Los Es chavos como- tienen como autorización para claque. hacer un maestro de esta escuela. Ok, mira, pero la migración tiene un problema de fondo, un problema de cómo nosotros podemos tratar con dignidad al otro. Porque, ¿cuáles son los problemas con esta criminalización y con esta precarización de los migrantes? Que, por un lado, se criminaliza, pero por otro lado, se toma ventaja de aquel que es migrante. Correcto. Claro, Porque- que trabajen estas cosas que yo no quiero hacer, pues que las haga este grupo que viene para acá. Definitivamente. Y como no tienen ese estatus de legalidad, que aquí es donde comienzan las implicaciones morales también sobre estas cuestiones, si lo legal y lo moral Es lo mismo. Es lo mismo, que discutimos un poquito de eso el podcast pasado. Pues esas mismas implicaciones sobre lo moral y lo legal, al estas personas no ser legales, entre comillas, Entre porque comillas. no hay, ¿verdad? Ningún ser humano es legal o ilegal. Pero Eso no hace un constructo sociológico, sí, de y poder, en base a los político, y políticos, exacto. poderes, Pero etcétera. al no tener estos estatus no pueden gozar de los beneficios de un ciudadano corriente. Por lo tanto, hay un beneficio por parte, ¿verdad?, de aquellos que son de acá, que se benefician del trabajo menos pago de aquellos que son migrantes. Por lo tanto, ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con la precarización laboral. Y al mismo tiempo, engloba, y en nuestra época particularmente, en el siglo XXI, hay una tensión muy notable
entre las políticas globales o globalistas versus eso de la soberanía nacional. ¿Qué es eso de política globalista? Y es importante, ¿verdad?, que lo defina. ¿Qué es globalización? La globalización es aquellas ideas y políticas que tienen que ver con la apertura al mundo, del ser humano hacia el mundo que lo rodea. Palabras más palabras. Gracias por ser parte de mi claque, creo que definen. Sí, sí, se me están pegando esas cosas, ¿verdad? De verdad. Miguel, deberías unirte al claque. ¿El claque de los charros como tú? ¿Por qué? Sería una gran idea. La cuestión es La que... globalización y dijiste, o sea, las leyes globales y dijiste otra palabra que también me gustaría que definiera. Claro, la soberanía nacional. Y tiene que ver con, ¿verdad?, con cómo un país se asume a sí mismo como soberano de las cosas que pasan en su Ahí. país. Claro. Claro está. Eso en Puerto Rico no nos hace sentido porque somos colonia. Sí, porque Pero, por ejemplo- a nosotros cualquiera llega y dice Pero muchas hay cosas. gente que dice que no. Claro, y esa es otra conversación. Es que esos son de otros claques. Pero claro, esencialmente, ¿verdad? Ese tema de seguridad nacional, ¿cómo, ¿verdad? Y soberanía nacional, ¿cómo se justifican por parte de los países europeos y estadounidenses estas fuertes políticas antimigración? Se busca convertir este issue en un asunto de seguridad nacional. En el momento en el que tú pones la palabra seguridad nacional, tú estás utilizando e instrumentalizando y Seguridad nacional. le estás dando permiso tanto a la rama judicial, tanto al músculo del Estado, que no es otra cosa que la policía, el ejército, de velar por la seguridad utilizando la violencia. O sea, seguridad nacional le da la autorización a los cuerpos capaces de gestionar la violencia, como es la policía, la milicia, etcétera, de asegurar el país siguiendo las políticas. Y si las políticas son antimigratorias, Pues, exacto. La Eso fuerza lo va a vamos. ser antimigratoria. exactamente. Y en medio de esa fuerza antimigratoria termina en una dicotomía o en un encontronazo la situación de ser un ciudadano global versus ser un ciudadano de un estado, ¿verdad?, soberano en ese sentido. Exactamente. Y ahí entran las luchas, ¿no? Porque, ¿verdad? No sé si te estoy interrumpiendo tu línea en cierto modo, pero me surge esta pregunta, el tú hacer esta dicotomía o este encontronazo entre ser un ciudadano global y de una nación soberana. Es la pregunta de decir, ¿quién pone esas barreras? Tú sabes, ¿quién pone esas barreras? Porque desde un punto El que está en teológico, desde un punto de vista teológico, Dios creó el mundo y le dijo a la gente, A eso iba. espárzanse, ¿me entiendes? Le dijo a la gente, hey, reproduzcanse y llenen la tierra, sojuzgar la tierra, pero no les dijo, quédate en este canto, llena este corillo y no dejes entrar a los egipcios o no dejes entrar a aquellos Pero o a los otros. Y en medio de esa situación complicada, pues nosotros decidimos entonces, dentro de nuestras sociedades, establecer barreras por X o Y razón. Pero antes de eso, que es la gran comisión, la palabra dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza Claro. de Dios. Y imagen y semejanza no es decir que todos nos parecemos físicamente, porque Dios no tiene físico. Imagínate que ¿verdad? ninguno de los tres nos parece. No seríamos del mismo claque. Bueno, si le preguntamos a la gente de poder, habrían distintas contestaciones a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Sí, pero la gente de poder tiene un claque distinto. correcto. Pero a lo que iba es, o sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Sí. Entonces, ¿qué significa cuando por estas políticas antimigratorias tú le estás quitando la dignidad a aquellos que son inmigrantes? Claro. Entonces tú básicamente estás diciendo tú no eres de la creación de Dios, porque le estás quitando esa dignidad, porque cuando dice que somos creados de imagen y semejanza, obviamente no es que nos parecemos en lo físico, pero es porque Dios nos creó con al ser criatura de él, al ser hijos suyos, tenemos esta dignidad intrínseca, ¿verdad? Porque somos creación de Dios. Y entonces, al tú criminalizar, al tú
¿verdad?, a criminalizar esta problemática, le estás quitando la dignidad. Entonces, la pregunta, teológicamente, ¿cómo nosotros podemos reconciliar, si es que se puede reconciliar, estas políticas con la fe que profesamos? Pero antes de esa pregunta, con la definición que estás trayendo, porque quizás esta pregunta la tenga alguien que nos está viendo, hablamos de que somos creados a imagen y semejanza y que eso nos da una dignidad. Pero el Estado puede decir, ok, tienes una dignidad como ser humano, pero no necesariamente tienes los derechos que yo establezco en esta sociedad soberana. Y que, ¿cómo el Estado que se puede justificar con eso? Como que en qué sentido ellos pueden decir como que, bueno, pues yo establecí unas leyes aquí y como yo establecí unas leyes aquí, pues no, esto es la dignidad del ser humano y como tú no puedes entrar, pues ya está. Pero no es que significa que ataco tu dignidad en ese sentido. Bueno, Es que se pueden justificar con eso, es lo que quiero decir. No, Que- sí, yo entiendo. Pero ahí yo pienso, ¿verdad? Cuando las consecuencias de estas políticas son consecuencias que atacan los derechos humanos, atacan tú como persona, independientemente si tú eres inmigrante o no, si se atacan tus derechos humanos como persona, tú estás atacando la dignidad del ser humano. Que en ese sentido, por seguir siendo abogado del diablo, en ese aspecto, tener, y esto es para los dos, tener ese aspecto de ser creado a imagen y semejanza de Dios, ¿es igual a los derechos humanos que establecemos nosotros como sociedad? ¿O es algo distinto? ¿Qué tú crees, Nemo? ¿Qué tú crees? Mira, yo creo que esa pregunta tenemos que mirarlo directamente desde el punto de vista de la teología política. Claro. O sea, la teología política no es otra cosa, ¿verdad?, que las articulaciones acerca de la revelación de Dios en el espacio poder. público. Claro. Y sus implicaciones en el poder. A mí me parece que desde el punto de vista de la teología política, nosotros debemos aspirar a poder regular toda política estatal o internacional desde el punto de vista de los valores fundamentales del Evangelio. Claro. Y me parece que el llamado del Evangelio, como decía ahorita Willy, es a los valores de la compasión, del amor, de la solidaridad y de la justicia. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿estas leyes son justas? Porque en última instancia, ¿a quién benefician? ¿Verdad? Porque si benefician solamente a un grupo social, pero realmente dentro de ese grupo social o ese grupo étnico beneficia a un grupo pequeño, que son aquellas personas que tienen el Las poder que económico. están en el poder, exacto. El Es una ley 1%. exactamente, es una ley que sea justa. Por lo tanto, mi deber como ciudadano, pero primero Como cristiano, teniendo una conciencia centrada en el Evangelio de Cristo, pues me parece que es eso. De hecho, Jesús, una de las narrativas que se cuenta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Sí, el llamado juicio de las naciones. correcto. Y Jesús, hablando, ¿verdad?, sobre cómo va a ser el juicio, a propósito de juicio, un concepto político, ese juicio que Jesús dice, bueno, yo tuve hambre Y me diste y de me comer. diste de comer. Fui forastero, es decir, fui Inmigrante. Y me diste techo. y me diste refugio. Fui prisionero, me visitaste. Me visitaste. Tuve Me hambre. acompañaste. Me diste Por lo de tanto, comer. o sea, hay todos unos valores que Jesús establece como parte. Y dice, y la gente decía, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos preso? Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? Eso que decía el filósofo, se me fue el nombre, aquel que hablaba de los condenados de la tierra. Franz Fanon. Franz Fanon, gracias. De damné, los condenados de la tierra. Esos son los pequeños. Por lo tanto, en ese sentido, me parece que para nosotros poder resonar y chocar esas políticas Claro. con el valor del Evangelio, tenemos que hacer unas reflexiones profundamente serias sobre cuáles son esos valores del Evangelio, de dónde los sacamos y entonces cómo lo articulamos. Y para eso, claro, hay que pensar estos conceptos más allá de la frontera. Correcto. Y ese ahí es donde está el reto, porque nosotros teologizamos profundamente en un sesgo
fronterizo. Claro. Sin embargo, incluso nuestros ejercicios cotidianos, cuando vamos a la iglesia, cuando algún profesor nos dice algo que tenga que ver con la Biblia, cada vez que nosotros hacemos eso, nosotros estamos haciendo un cruce de frontera, ya lo decía Gadamer. Pero si nosotros podemos ser migrantes, metafóricamente, con un texto sagrado escrito hace 2000 años, ¿por qué nosotros no podemos aplicar esas mismas Con medidas? con las leyes modernas. Exactamente. Y ahí es que va mi planteamiento. Cuando yo establezco entonces que digo, ¿quién establece esas fronteras y quién es el que dice este es el lugar o esto es no? Porque va distinto al mensaje de Dios cuando nos dijo, hey, llenar la tierra, multiplíquense y sojuzgarla. Y en medio de eso, William después trae el punto de decir, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La idea es que esa imagen y semejanza de Dios no es igual a la idea de decir, tenemos derechos humanos, porque no es el Estado quien nos da los derechos de la dignidad, que es lo que decía Willy. Lo que nos da dignidad es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, no viene entonces nuestra dignidad del Estado o de la ciudad de donde naciste o del lugar que poncha tu pasaporte o lo que sea, sino que viene de Dios. Y al venir de Dios, en ese sentido, quiere decir entonces que tenemos que mirar el aspecto de la dignidad humana, no por la cantidad que tú puedas tener o del lugar de donde vienes o del color de piel o lo que sea que hagas, sino que tienen que nacer profundamente de donde nacemos, que es de Dios. Pero eso trae otra problemática en un mundo tan globalizado como en el que vivimos. Porque nosotros tres como cristianos creemos eso. Pero entonces, ¿qué pasa con aquel que no es cristiano? Claro. Que la noción de que tenemos dignidad porque somos creados por Dios no le entra porque no cree en eso. Claro. Entonces, se puede crear otro subnivel de poder en el que yo como cristiano... Otro claque. Donde yo como cristiano, entonces, ejerzo poder sobre ti porque tú no eres cristiano. Pero Que eso es algo que se está viendo Y ha pasado históricamente. Sí. en los Estados Unidos, ¿verdad? Para poner el contexto que es nuestro contexto. Claro. Sí. Eso es lo que se está dando también. Y en ese sentido, esa imposición nace también profundamente de, como nos decía Nehemías, de una reflexión fronteriza de la teología y no logra mirar lo que son entonces lo que el mundo global, porque en un sentido cuando miramos el hecho de la creación, no nos dice que los cristianos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios cuando llegamos a Cristo. No, dice que todos. Que todos Toda y la todas creación. fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido, ese hecho de tan sencillo, pero a la misma vez tan profundo de poder decir, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, todo lo que está creado en ese sentido tiene entonces una dignidad, porque la creación tiene una dignidad no porque es creada, sino de dónde procede. Y aunque la persona no le entre o porque no sea cristiano o piense distinto, Pero tú eres cristiano. Pero yo soy cristiano y desde mi perspectiva, una teología sana, no tóxica, nos llevaría a mirar, y los que están en grado 10 o los que estuvieron en grado 10 deben acordarse de esto, yo espero que Es sí. más, el próximo año vamos a asignar este podcast. Sí. Tienes que verme y después, entonces. Pero ese aspecto de una teología saludable no mira el hecho de decir cuando yo estoy arriba para poder aplastar al otro, sino que mira decir, porque tú eres un ser humano, porque tú eres alguien igual que yo, porque nacimos de Dios, desde mi perspectiva en cristiano, aunque tú no lo seas, aunque tú creas otra religión, mi perspectiva tiene que ser decir, hey, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido no te hace menos, al contrario, tienes tu dignidad completa igual que yo. Exacto. Y voy a buscar por tus derechos, voy a pelear para que tú puedas ser tratado digno, justamente, para que puedas tener en medio de tus realidades una vida digna, en el sentido de que desde mi teología, que no se suscribe al lugar donde vivo, es que el Dios que creó en medio del mundo entero. Nos dijo, sojuzgar la tierra, multiplíquense, pero no solamente multiplíquense, sino que todos ustedes son hechos a imagen y semejanza mía. Y ahorita tú decías algo, Willy, que va a consono con eso. O sea, no solamente fuimos creados a imagen de Dios, sino que precisamente una de las cosas que
Jesús manda a través de la gran comisión que hacía referencia ahorita, es a ir por todo el mundo, Ujú. a ser discípulos. Y esa tarea es profundamente decirle, en otras palabras, vayan y conviértanse en inmigrantes. Ajá. Por lo tanto, o sea, Jesús mismo, si lo vemos teológicamente desde el punto de vista de Juan, plantea algo que esto es técnico, pero para los efectos, lo que se le conoce como una alta cristología. Parte de la premisa. La alta cristología es la manera en cómo vemos a Jesús desde los aspectos milagrosos y las cosas espectaculares que hace, mientras que la baja cristología, por otro lado, lo que habla es entonces, trata de resaltar un poquito más la humanidad de Jesús, él como ser humano, Jesús come, Jesús camina, Jesús descansa. Algo parecido a la teología de la gloria y la teología de la cruz. Exactamente. Grado 11. No lo definas tanto porque ellos van a tener que hacer eso en Lo grado van a 11. Y ya se adelantaron a un trabajo. Ok, pero La alta en esa cristología alta de Juan. cristología de Juan, él plantea que Cristo era el verbo, el logos de Dios, y que era Dios. Pero entonces luego en el verso 8 plantea lo siguiente, y el logos, el verbo, se encarnó. En esa encarnación hay un tipo de migración, Claro. porque entonces te estás convirtiendo en otras condiciones. Esa transformación, pues, o sea, convertirse en un migrante es profundamente transicionar, es tener una traslación, es una transformación. Por lo tanto, teológicamente, nosotros podemos ver cómo estas dinámicas son parte de, y no se condenan, no se criminalizan. Ahora bien, nuestros entendidos teológicos, y nosotros decíamos ahorita, bueno, es que nosotros somos cristianos, etcétera, pero lo problemático es cuando se hacen otro tipo de teologías políticas que no son liberadoras, que son tóxicas y que al mismo tiempo legitiman y ayudan a encriptar el poder, es decir, de esconder el poder. Y es que con esas teologías o con esa búsqueda de ese tipo de teologías que lo que quieren es buscar una perspectiva para unos pocos y no buscar una justicia global para todo el mundo, va contrario a lo que Al dice evangelio. al evangelio, pero siendo más específico, tú estás diciendo de cuando el verbo se encarnó. Filipenses capítulo 2 no solamente se encarnó, se vació a sí mismo. Es el aspecto de la kenosis, que Se es cuando se hizo sí, uno como el que es menos. sí, y se vació a sí mismo, se despojó de esa De gloria. de su gloria. ¿Sabe? Y para que entonces dejó a un lado sus propios privilegios para venir al mundo, para después decir en Lucas capítulo 9 que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza, no tiene ni un techo sobre su cabeza. ¿me No, entiendes? y no solamente eso, ¿qué hizo? Que esto también va con eso. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Le lavó los pies. Y cuando en esos tiempos lavarle los pies a alguien, quien lo hacía eran los siervos. Claro. ¿Verdad? Por eso es que Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. Entonces, ¿qué implica eso? Que Jesús, el maestro, ¿verdad? Quien para ellos es el Hijo de Dios, le lava los pies a ellos, que son menos en la estructura social, política, jerárquica que nosotros le ponemos. O sea, eso es lo que está hablando Nehemías, esa transformación de el que está arriba, irse al siervo, que es el esclavo, ¿verdad? En palabras finas. Claro. Y servirle. Convertirse en otro claque para servirle. Convertirse en otro claque. Chicos, aprende bien a usar el concepto. No todo es claque. Pero todo eso va de la mano. Todo eso va de la mano cuando tú estabas hablando, Nehemías, cuando esa teología política la igualamos a la teología cristocéntrica, ¿verdad? De nuestro evangelio, que nos insta a tratar a todos con dignidad, como iguales, ¿verdad? Y trae este concepto de yo, por lo menos yo lo digo así, politizar el evangelio. Claro. ¿Verdad? Y en unas partes del mundo donde muchas veces la religión se puede confundir con lo político,
¿verdad? O que están unidos. O que están unidos en cierto sentido, o que aquellos que están en poder buscan marronear esos conceptos a la política, porque como decía Karl Marx, la religión es el opio de las masas. Y no le estoy tirando a la religión, obviamente. Aquí todos tenemos estudios teológicos, somos pastores, pero con la religión tú puedes controlar la gente. Claro. De hecho, y eso incide, de hecho, en estos días he estado escribiendo un capítulo para un texto sobre la secularización que va precisamente sobre eso. ¿Qué es la secularización? Se supone que tú la definas. Pero, ¿qué es la secularización? Él no es de ese claque. La secularización, esencialmente, ¿verdad? Esa teoría social que plantea que la religión en la sociedad moderna, o sea, o que la modernidad genera problemas para la religión porque en la sociedad moderna la religión se ve como algo menos deseable, menos relevante, etcétera, y por lo tanto tiene menos influencia. Yo postulo, juntamente, ¿verdad?, con la escuela postcolonial, que todo lo contrario. O sea, en nuestra sociedad moderna nosotros podemos ver cómo la religión sigue teniendo influencia. Claro. Lo vemos, ustedes ya tuvieron un podcast sobre Christian nationalism, ¿verdad? No. No, pues lo tendrán en su momento, ¿verdad? Y podemos ver cómo... Lo damos cuando en grado 10, En que grado hablamos 10, de fe Pero tóxica. después vamos a hablar de eso. ¿verdad? Y entonces, Te pues... podemos invitar, de hecho, para hablarlo. bueno, si estoy en Puerto Rico todavía. Sí. Y... Te mandamos a buscar en un pasaje de eso. Vamos a Richard que te me busque. parece genial eso. No, iba a Si decir. tú quieres seguir viendo Nehemías aquí, suscríbete a nuestro canal. Suscríbete. Dale like, Sí, sí. compártelo. Búscanos en las redes sociales. Hey, y si quieres tener 2 pisos aquí en Pizza Theology, ponlo por ahí, contáctanos, para que podamos buscar a Nehemías allá en Princeton y nos Vaya, vas a seguir vaya, enseñando. vaya, Vamos. vaya. Coopera con nosotros. Yo sé que a ti te gusta. Así que mira, suscríbete y pega a llamar. Envíanos un mensajito para que cuadremos eso. Oye, la próxima vez que tengo una pizza aquí, entonces seguimos teniendo la conversación. Después de que no tenga piña, estamos bien. Me parece. Me parece completamente. Productor, la pisita para después. Estamos. Ahora bien, mira, como estaba diciendo, ¿no? Esto tiene que ver profundamente con la secularización. Yo postulo que todo lo contrario, vivimos en una sociedad post-secular. Y dentro de cómo se articula eso, la teología política o las teologías políticas no son una solamente. De hecho, cada comunidad de fe, al momento de reaccionar a las políticas públicas de su país en el espacio público, están haciendo teología política. Correcto. La pregunta es, entonces, ¿qué tipo de teología política? Si es una teología política que legitima el poder dominante, que es lo que estás diciendo, O o el si evangelio. todo lo contrario. Desde el evangelio plantean alternativas liberadoras. Ahí es donde está entonces esa dicotomía, como tú mencionabas ahorita. Por lo tanto, las preguntas entonces que nosotros deberíamos hacer ya en clave teológica sería: ¿cómo nosotros podemos rescatar conceptos a lo largo de la historia que han sido importantes para la iglesia? Conceptos como hospitalidad, o sea, y ser, hacer la hospitalidad como justicia para el extranjero. Que, by the way, ahora que tú mencionas hospitalidad, y esto, ¿verdad? No tenemos que irnos por esto que voy a decir, pero mucha gente lee el texto de Sodoma y Gomorra Ajá. y lo entiende de una forma que popularmente se ha hecho incorrecta, ¿verdad? Diciendo que Dios condenó a Sodoma y Gomorra por la sexualidad, Claro. cuando el meollo que había ahí era la falta de Hay un hospitalidad. asunto de hospitalidad ahí, sí, definitivamente. Que eso es lo que condenó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cierro paréntesis. Creo que en medio de lo que hemos discutido en este podcast, hemos podido llegar y alcanzar al punto de decir, el aspecto de la migración es algo que ya lo hemos visto a través de la historia, lo hemos visto desde un lente y en clave teológica, lo hemos visto en nuestra sociedad hoy. Esta situación de exponer de dónde salen, hemos dicho que siempre estamos en movimiento, pero este aspecto de poner como política pública, decir estos son legales y estos no, o estos tienen unos derechos y estos no, los lleva a qué?
a decir que unos tienen los privilegios de poder moverse mientras que otros no lo tienen. Y se defiende este aspecto bajo una circunstancia o bajo un tema que lo llamamos como seguridad nacional, para entonces implementar estas medidas aún más extremas, que es lo que estamos viviendo hoy en medio de nuestro país. Y después dijimos que dentro de una perspectiva teológica, esta situación difícil o este poder político que llevan estas leyes no son justas. Y que no son justas porque atacan directamente la dignidad del ser humano, no solamente desde los derechos humanos, sino desde la Biblia, de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de que va en contra de cuando Dios creó y dijo, gobernad y sojuzgad la tierra, multiplíquense y espárcense por ahí, que va en contra desde cuando Jesús dijo, cuando me viste forastero y me diste refugio, que va en contra de cuando Jesús le limpió los pies a los discípulos, que va en contra de cuando Jesús mismo migró del cielo y se hizo ser humano, se hizo carne y se vació de toda su gloria, se despojó de esos privilegios que tenía para poder venir a donde nosotros y darnos libertad. Hablamos acerca de cómo este aspecto señala, condena desde una necesidad de cuando se crea teología buscando apoyar estas políticas y dijimos que es una fe tóxica. Y en medio de eso podemos entonces concluir y decir que nosotros, cada uno de nosotros, tiene una responsabilidad al cómo responde ante estas situaciones. Y es que esa responsabilidad de cómo respondemos es que tendríamos que entonces mirar la Biblia, mirar, siendo como cristianos, mirar el texto bíblico no desde una perspectiva dentro de las barreras, sino mirar el globo completo de la tierra y poder decir, cuando Dios creó, Dios ha creado para bendecir a todo el mundo y que todo el mundo pueda ser parte de las riquezas que Él ha creado. Dentro de esa creación hermosa, todos nosotros podemos movernos y disfrutar de lo espectacular del planeta Tierra y todos sus beneficios que hay en él. Lo hemos visto a través de la historia y lo seguiremos viendo. Pero nos llama a nosotros también a ser diferentes. Y entonces a señalar y a levantar la voz cuando estos movimientos que son naturales dentro del ser humano se comienzan a restringir, se comienzan a disipar, comienzan a poner barreras y muros para que no sucedan, para poder decir, hey, no puedes hacer esto en nombre de Dios, porque si no, tienes que enviarle este episodio para que ellos vean que hablamos aquí hoy, que eso no es una fe saludable. Una fe saludable nos llama y nos invita a ser diferente. Corillo, esto es Peace and Theology. William, ¿ibas a decir algo? Ya tú despediste, pero claro. ya que me diste el espacio, ¿verdad? Sí. Esta es Es que yo estaba aquí hablando. Esta es la escena post-crédito. No, yo estaba aquí hablando. Nos convertimos en y de Marvel. nada, cuando miré para allá, me hicieron como que no te vi. Nos convertimos en Marvel aquí, ¿verdad? El MCU. Que a todo eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Ya vimos cómo la teología, cómo responde y qué sé yo qué. Pero entonces, nosotros, aquellos que nos están viendo y escuchando, porque es fácil decir, pues mira, vamos a leer la Biblia, pero la Biblia tiene, todo el mundo puede tener su propia interpretación de la Biblia. Todo el mundo puede tener su propia interpretación de la Biblia. Yo me acuerdo en los 90, ¿verdad? Cuando yo era adolescente o un niño, ¿verdad? Se convirtió bien famoso este slogan, What would Jesus do? Y por más trillado que era, porque se convirtió en algo bien trillado, ¿verdad? Algo bien clichoso, para decirlo en el buen castellano. Cuando nosotros nos vemos enfrentados con este problema, ¿verdad? De cómo politizamos la teología y eso, vamos a ir más allá de lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué decía Jesús. Porque nosotros como cristianos, a quien tenemos que mirar es a Jesús, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús? Todas las parábolas que Jesús hablaba era con personas indeseadas.
los leprosos, en la parábola del buen samaritano, fue un extranjero quien vino y ayudó a aquel, le pasó el rabí por el lado, le pasaron los fariseos, nadie lo socorrió y vino el inmigrante, ¿verdad? Así que sí, hemos visto todo este juego de poder que hay entre la teología política, la teología cristocéntrica, todos estos conceptos. Pero entonces tenemos que entender que cuando nos vemos enfrentados con esto, día tras día, especialmente en estos tiempos, antes de decir, porque lo dice la Biblia, vamos a ver qué decía Jesús. Vamos a ver qué decía Jesús. Y entonces ahí, si lo que Jesús decía no es lo que el poder está haciendo, qué mejor forma de nosotros entender que eso no va con el evangelio de justicia, gracia y amor. Definitivo. Lo puedo concluir con dos citas muy, muy bonitas. Y es que Wesley decía, en medio de las dificultades que había en su momento, decía, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y Teresa Delgado termina concluyendo una parte de sus libros diciendo... ¿Quién es Teresa Delgado? Teresa Delgado es una teóloga puertorriqueña en la diáspora en Estados Unidos. Termina diciendo, Dios está con nosotros y de nuestro lado, incluso cuando el mundo nos rechaza y cuando nos rechazamos a nosotros y a nosotras mismos y mismas. Es una afirmación radical de nuestra identidad actual, de quebrantamiento y desarrollo detenido. Es como si Dios nos estuviera diciendo, te amo tal como eres en este momento, pero sé que esto no refleja tu totalidad. Y es un llamado para decirnos, a pesar de esto que estás viviendo, a pesar de que parece injusto, a pesar de que parece difícil o dificultoso la situación de estas leyes y estas situaciones, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros y que estas situaciones que estamos viviendo no es nuestra totalidad. Y que en medio de eso Dios nos ama y nos dice, estoy contigo en este proceso. Amén. Mi gente, esto es Peace and Theology. Han sido testigos de histórico. La primera escena post-crédito de Peace and Theology. Sí, viste. Esto es Peace and Theology, cariño. Los veo. Dale. Te llamo.